¿Por qué no me respondió más a los comentarios que le dejé en YouTube defendiendo mi fe? Porque me importa muy poco que tú defiendas tu fe. Es asunto tuyo. Ocurre dentro de tu cabeza, ocurre dentro de tu corazón, ocurre dentro de tu vida. A mí no me vienes a convencer de nada. Y lo que no estoy dispuesto a hacer es ser la plataforma para que tú hagas tu mensaje. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir. La causalidad del universo. ¿Tú crees que el hecho de que el universo tenga relaciones causales lo inventó Dios? ¿Te lo crees porque te lo has sacado de los calzoncillos, hijo mío? Créelo, está muy bien, pero no esperes que con un argumento como, existe la causalidad del universo, por lo tanto existe Dios, y ese Dios no es Horus, ni es Atón, ni es Huitzilopochtli, ni es la Pachamama. Ese Dios es el Dios Yahvé. ¿Por qué lo digo yo? Hombre, no se puede manejar en serio esto. ¿Por qué descarto el Nuevo Testamento como documento histórico? Porque no es un documento histórico, porque recoge cosas 40 años después, cuando no había documentación del original. Recoge mitos orales. Tiene la misma validez que cualquier chisme de vecindad. Y si no lo quieres aceptar, entiendo que no lo quieras aceptar, porque tu fe es muy importante para ti. Pero tienes que entender que para la gente racional y razonable, el que yo te cuente 40 años después que un tío caminaba sobre el agua y nadie antes ni después ha vuelto a caminar sobre el agua, pues no es muy creíble. ¿Qué te digo yo? Que ese tipo existió y convertía el agua en vino y no es muy creíble. ¿Qué te digo yo? Y luego resucitó al tercer día. Está bien, ¿no? Hay muchos mitos así. Pero no tengo por qué creerme tus mitos y no creerme los mitos de los griegos o creerme los mitos de los romanos o creerme los mitos de los babilonios. ¿Por qué? O de los zoroastrianos o de las culturas animistas africanas. ¿Por qué crees que tu religión es más valiosa que cualquiera de ellas? Tú puedes estar enamorado de tu superstición, pero no puedes venderla como una superstición superior a todas las demás que ya sabemos que son supersticiones. Así que no te voy a responder. No voy a entrar en lo que tú quieres, que es un debate, porque tú lo que quieres es promover tu religión, lo cual puedes hacer con toda la libertad que te entregan las leyes en un mundo y en una sociedad con absoluta libre expresión, pero no en mi canal, porque ese es mío.